esta oportunidad vamos a tocar la delimitación del contrato estatal para efectos de comprender la contratación administrativa en el Estado peruano. Vamos a ver la parte de la introducción de la contratación pública, ubicar el tema de la contratación administrativa y luego iremos un poco de manera general a lo que se establece en nuestra ley de contrataciones con el Estado. Porque ya van a tener clases específicas en las cuales se hablará de temas específicos como son los métodos de contratación estatal. Una de las preguntas que pusieron en el chat ¿es necesario tener conocimiento previo de contrataciones para llevar este curso? No, es por eso que justo esta clase es un poco para que se ubiquen en el tema y puedan llevar las clases más técnicas y más adelante de manera que puedan comprender claramente, porque el objetivo de las clases que se van a dar en este curso es específicamente enseñar de manera práctica y sencilla cómo es la contratación estatal. Ya poco a poco ustedes ya se van a adentrar en un ambiente mucho más técnico. Entonces, pero ahora la clase tiene que ser más amigable, más asequible para que usted comprenda claramente cómo se delimita la contratación estatal en el Perú. Entonces, ese es el objetivo para que usted se ubique y diga, ah, ya, de esta manera. Y vamos a ver también lo extenso que es la contratación estatal, que no se agota en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, sino que es todavía mucho más vasta la información sobre la contratación administrativa. Pues eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, vamos a proyectar las diapositivas correspondientes para que ustedes puedan observar las diapositivas y puedan ayudarse en lo que compete en este caso. A ver, vamos a ver. Correcto, aquí están nuestras diapositivas, las vamos a agrandar y listo. El tema de hoy se denomina delimitación del contrato estatal en el derecho peruano. Entonces tenemos que ubicar el contrato estatal, diferenciarlo de otras figuras, a la vez también ubicarlo dentro de los actos de la administración pública, pasar a explicar qué es la contratación, los puntos centrales en la doctrina del derecho administrativo sobre la contratación estatal, los principios de la contratación estatal previstos en la ley de contrataciones con el Estado, en especial la libertad de concurrencia. Y pasaremos a hablar un poco de las etapas del proceso de contratación para que ustedes se den cuenta que nuestra ley no solamente es una ley de aplicación, sino es una ley académica que nos enseña definiciones y conceptos que nos ayudan a comprender cómo es la contratación pública en el Perú. Entonces vamos a ir de lo que es la doctrina sobre la contratación administrativa y vamos a arribar a lo que indica las etapas en la ley de contrataciones con el Estado, haciendo las especificaciones concretas del caso. ¿Correcto? Entonces, vamos a delimitar, como dice el tema de hoy, el contrato estatal. Entonces, no se preocupen, vamos a ir despacio para que ustedes comprendan y quedemos bien claros. Y las diapositivas, no se preocupen, las diapositivas ya fueron enviadas a producción. Producción se las va a remitir gustosamente, como ustedes saben. Udiapolis es una institución muy seria que les va a ayudar mucho en la comprensión de estos temas. Veamos ahora. Mira, un poco para que te ubiques, el tema de la contratación administrativa desde un punto de vista jurídico es un tema central en el derecho administrativo. Y es un tema central porque es uno de los 12 temas esenciales que comprende el derecho administrativo. Cuando te hablo de derecho administrativo, debes entender que es aquel derecho que regula las relaciones jurídicas entre los administrados y las entidades públicas. Entonces, donde hay una relación entre entidades públicas y administrados, allí está el derecho administrativo. Entonces, si esto es así, vamos a encontrar temas principales del derecho administrativo. Por ejemplo, vamos a encontrar uno, el tema de la organización administrativa. Te lo digo así en sencillito para que te vayas ubicando en este tema. ¿Qué es la organización administrativa? ¿Qué vemos en la organización administrativa? En esencia, ves a la entidad pública como una persona jurídica de derecho público. Dentro de la entidad pública vas a encontrar órganos, ya sea colegiados o unipersonales. Órgano colegiado, por ejemplo, el Consejo Municipal. Órgano unipersonal, por ejemplo, el alcalde. Dentro de los órganos vas a encontrar
cargos públicos, lo que también se denomina plazas presupuestadas. Una plaza, desde un punto de vista jurídico, implica el cargo que está presupuestado. Entonces, dentro de los órganos vas a encontrar cargos y dentro de esos cargos vas a encontrar a los agentes públicos, que desde un punto de vista del empleo público se denominan servidores o funcionarios públicos. Entonces, los agentes públicos, que son los servidores y funcionarios públicos, son personas naturales que ocupan los cargos públicos o plazas presupuestadas. Estas plazas presupuestadas están dentro de los órganos y dentro de los órganos vas a encontrar varios órganos, colegiados, unipersonales, que van a estar dentro de una entidad pública que es una persona jurídica de derecho público. Entonces, eso es lo que vas a encontrar. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción en la organización administrativa? Porque esto te va a ayudar a comprender, por ejemplo, para demandar, cuando vas a demandar en un contencioso administrativo, ¿a quién vas a demandar? Tienes que demandar a la entidad pública. No vas a demandar a sus órganos, tampoco a sus agentes públicos, porque los agentes públicos pueden cambiar. Hoy se es jefe de recursos humanos, mañana ya no eres jefe de recursos humanos. Pero ¿quién es el que siempre está allí? La entidad pública, porque la entidad pública es una persona jurídica. Y ya, avanzando esto, hay otro tema que es el derecho procesal administrativo, donde tocas dos temas centrales, el procedimiento administrativo. Seguramente habrás notado que en todo curso sobre derecho administrativo en las facultades, siempre se toca la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general, actualmente ordenada a través del Decreto Supremo 004-2019-YUS. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias pendientes a la emisión de un acto administrativo. ¿Cómo así? Yo como ciudadano, por ejemplo, imaginemos que soy un adulto mayor y me entero de que estoy exonerado de pagar el impuesto predial. Entonces hago mi pequeño escrito, una cartita, me dirijo a la municipalidad, voy a mesa de partes, presento mi escrito. Una vez que ingresa mi escrito, que es la representación de mi derecho de petición administrativa, la unidad de recepción, mesa de partes, lo remite, por ejemplo, a Administración Tributaria. Administración Tributaria revisa el documento. Al revisar el documento dice informe legal y además inspección administrativa. Se emite el informe legal, se realiza la inspección administrativa y se emite una resolución que estima fundado el pedido de deducción de 50 UITs para el pago del impuesto predial del adulto mayor. Como te has dado cuenta, hay el conjunto de actos, como es el informe legal, y diligencias, inspección administrativa, tendientes a la emisión de un acto administrativo, que en este caso sería una resolución de alcaldía. ¿Ya? Ese es el procedimiento administrativo. Curiosamente, cuando avancemos, vas a notar que el procedimiento administrativo tiene bastante relación con la definición de procedimiento de selección. El procedimiento administrativo de selección precede al contrato administrativo. Luego que se formaliza el contrato administrativo a través de su perfección, se da lugar a la ejecución. Y esto es muy importante porque el contrato administrativo en su ejecución será materia, en el caso de vacíos o deficiencias, de interpretación a partir de las normas de derecho común, como es la teoría general de los contratos. Pero antes, en el procedimiento administrativo de selección, tendrá que aplicarse los principios del derecho público, es decir, los que están contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ves lo interesante que es este tema? O sea, estos datos ya te informan para luego ya comprender mejor el tema de contrataciones. Ahora, ves el tema del proceso contencioso administrativo. Como escuchaste, el procedimiento administrativo, conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si le dicen no al adulto mayor? Tu pedido es infundado. Él va a interponer su recurso de apelación. Le vuelven a decir no. Entonces, eso es el agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué implica el agotamiento de la vía administrativa? La posibilidad de iniciar un
proceso contencioso administrativo, que no es más que un proceso judicial por el cual un juez, es decir, el Poder Judicial, realiza un control jurídico de las actuaciones de la administración pública. En la contratación administrativa vas a verificar que existen cláusulas exorbitantes, por ejemplo, las cláusulas que obligan a las partes a irse a un arbitraje en el caso de que exista un conflicto en la ejecución del contrato, en la interpretación del contrato. ¿Correcto? Entonces vas a ver que ahí, por ejemplo, se evita sujetarse a un proceso contencioso administrativo que como un servicio público tiene su demora, promedio, te indico, un proceso contencioso administrativo así serio y promedio, dura 5 años, solamente para culminar, porque puede irse hasta casación. Ahora, después para ejecutar, tú dices, ya ganamos, vamos a cobrar dinero. La ley del Sistema Nacional de Presupuesto otorga 5 años al Estado para poder pagar. Por eso a veces un contencioso administrativo es un vía crucis para el administrado, ¿ya? Ahora, después de esto, mira, ya hemos visto tema organización administrativo, procedimiento administrativo, proceso contencioso administrativo, ahora el acto administrativo. Como escuchaste, el procedimiento administrativo, conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. ¿Pero qué es el acto administrativo? El acto administrativo es una declaración de voluntad unilateral de la entidad pública tendiente a crear efectos sobre las situaciones jurídicas concretas de los administrados. Como viste en el caso, la resolución de alcaldía que estima fundado el pedido de exoneración del impuesto predial al adulto mayor. Te das cuenta, está creando una situación jurídica a favor de un administrado en concreto. ¿Por qué dice en concreto? Porque en el Perú el acto administrativo jamás se confunde con el reglamento administrativo, que tiene efectos generales. Ahora, como escuchaste, es importante, como dice este tema, dice delimitación de la contratación estatal. Ahora, uno puede decir, ¿y el contrato administrativo, doctor, será un acto administrativo? No. Como bien te indiqué, el acto administrativo es la declaración unilateral de la entidad pública. En el caso del contrato administrativo, una de las partes siempre será el Estado y la otra parte puede ser un particular o otra entidad pública. Pero ya no existe una voluntad unilateral, sino que existe una voluntad bilateral. Y por eso el contrato administrativo no puede confundirse con el acto administrativo. De tal manera que no puedes aplicar, por ejemplo, la nulidad de oficio del acto administrativo, la nulidad del acto administrativo al contrato administrativo, cuya nulidad, resolución, cancelación y demás situaciones están reguladas en la ley de contrataciones con el Estado y no se le aplica en ese caso la ley 27444. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si en el caso, en el ejemplo que te di, el adulto mayor presenta su solicitud? Pasan 30 días hábiles, que es el plazo legal para poner fin a un procedimiento administrativo a través de una resolución. ¿Qué pasa si no le responden? Entonces, la norma, el derecho administrativo, ha creado la figura del silencio administrativo, es decir, que las entidades públicas, mm, después de pasado el plazo de ley, guardan silencio, un silencio. Ahora, ese silencio administrativo puede ser de dos tipos, positivo o negativo. Si es positivo, se entiende que se ha declarado fundado tu pedido. Si es negativo, se entiende que tu pedido ha sido desestimado. Ahora tú dirás, ¿y cuándo estamos en uno u otra situación? Es sencillo, silencio administrativo negativo, cuando se refiere a situaciones de interés público. Por ejemplo, digo, señor alcalde, solicito se me declare propietario de la Plaza Mayor. Pasa 30 días hábiles. ¿Positivo o negativo? Tiene que ver con el interés público, necesariamente negativo. Segundo, cuando se trate de obligaciones de dar o hacer a cargo del Estado. Señor alcalde, quiero que me pague 1 millón de soles por una indemnización. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque es una obligación de dar a cargo del Estado. Ahora, señor alcalde, ¿sabe que mi vecino no me cae bien? Quiero que demuela su casa. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque es una obligación de hacer a cargo del Estado.
Y por último, será negativo cuando se transfiere facultades de la administración pública a los administrados. Ejemplo, señor alcalde, solicito se nos dé la potestad de sancionar a los funcionarios corruptos de la municipalidad. Silencio positivo o negativo. Negativo, porque un sindicato no puede ejercer una potestad disciplinaria que corresponde a una entidad pública. Ahora, ¿cuál será el silencio positivo? Todo lo que no sea silencio negativo es silencio positivo. Ejemplo, estás en un proceso de ejecución coactiva, ¿ya? Y dices, oye, un momentito, acá no puedes porque todavía hay plazo para apelar. Presento mi suspensión. En 8 días no me resuelven, se entiende que la suspensión ha sido aprobada por silencio administrativo positivo. Solicitudes de prescripción también son aprobadas por silencio positivo y entre otras situaciones que también puedes observar. Y aquí ya encontramos, después del acto administrativo del silencio administrativo, un tema central, el tema de que ahora estamos viendo. Ya estamos delimitándolos porque no vas a confundir las demás instituciones con la contratación administrativa. La contratación administrativa implica un acuerdo bilateral de voluntades con la finalidad de adquirir bienes, servicios u obras con finalidad de interés público. ¿Correcto? Ya, ahora, esta contratación administrativa es muy importante. Si viste, hablamos de la organización administrativa, pero esa organización administrativa es todavía un abstracto porque para que se movilice necesitamos personal. Y ahí vemos que existe una relación que va a vincular al personal con la entidad pública y eso deriva en una contratación. También vas a ver que vas a tener el personal y vas a decir, ¿y ahora en qué van a trabajar? Hay que comprar cosas. Y allí te vas a dar cuenta que nuevamente la contratación administrativa se alza como un instrumento útil para adquirir bienes, servicios u obras para la entidad pública y para la comunidad con la finalidad de prestar un mejor servicio público. Por eso, después de la contratación administrativa, vas a encontrar a los recursos estatales que pueden ser dos, los recursos humanos que se estudian a través del empleo público y el patrimonio público, que no son más que los bienes del Estado. Entonces, cuando hablamos del empleo público, te vas a dar cuenta que en el Perú hay 4 regímenes generales a cargo del Estado: el régimen laboral público del decreto legislativo 276, el régimen laboral privado 728, el régimen de contratación administrativa CAS y la ley del servicio civil. Actualmente los 4 regímenes laborales conviven y generalmente, salvo en la 276 que implica el nombramiento que se hace por acto administrativo, los demás regímenes laborales y parte de la 276 utilizan la contratación administrativa para el ingreso de personal. Claro que esa contratación administrativa de personal que genera una relación de empleo público no está regulada por la ley de contrataciones con el Estado, pero sí es en la doctrina del derecho administrativo parte del estudio de la contratación administrativa. Por eso te dije que es mucho más amplio la contratación administrativa de la que se podría saber y conocer. Ahora, el patrimonio público son los bienes del Estado. Ahora, los bienes del Estado pueden ser de 3 tipos: bienes de dominio público, los recursos naturales, que se pueden otorgar en concesión a favor de particulares. Y allí aparece nuevamente el tema de contratación administrativa. El tema de las concesiones de obras, servicios, también es un tema de contratación administrativa, pero que no está regulado en la ley de contrataciones con el Estado, pero sí es un tema de contratación administrativa. Ahora, bienes de dominio privado son aquellos bienes que son del Estado, pero sí son pasibles de ser transferidos. Por ejemplo, terrenos eriáceos que el Estado, a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales, puede transferir a particulares a través de la compra y venta en precios que garantizan el fin social de la propiedad. Y por último, los bienes de uso público. Por ejemplo, tú ingresas a una municipalidad y ves que están trabajando en un escritorio. Ese escritorio es un bien privado,
pero como es usado para el servicio público, dice que es un bien de uso público, ¿correcto? Ahora, después de este tema vemos la limitación de los derechos. En el derecho administrativo también existe la limitación de derechos y allí encuentras dos temas fundamentales, el poder de policía y la expropiación. ¿Qué es el poder de policía? Es la potestad o facultad de las entidades públicas de limitar el derecho a la libertad de los administrados. ¿Cómo así? Ejemplo, digamos, el Estado peruano declara a través de decreto supremo el estado de emergencia en determinada localidad. Eso es una manifestación del poder de policía. Ahora, no te preocupes, el poder policía no vayas a confundirlo con la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú sí es poder de policía, pero es solamente una parte. Si ahora salimos a la calle en nuestro vehículo conduciendo, te vas a dar cuenta que hay letreros. No dar vuelta en U, no más de 40 kilómetros por hora, no adelantar. ¿Qué están haciendo? Limitando tu derecho de tránsito, ¿verdad? Entonces, esas son manifestaciones del poder de policía o también llamada función de policía. Otra limitación de los derechos, mientras que el poder de policía limita la libertad, existe la expropiación, que limita el derecho a la propiedad. La misma Constitución Política del Perú dice, el derecho de propiedad es inviolable, salvo, dice, situaciones de necesidad pública, previo pago de justiprecio y ley dada por el Congreso. O sea, solamente se puede declarar la expropiación de un bien, de un administrado, si el Congreso a través de una ley lo aprueba, previo pago de una indemnización y compensación. Luego de esto, tú te das cuenta de todo, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué hacemos, organizamos esto del acto administrativo, contratación administrativa, recursos estatales, limitamos derechos? Todo eso es la finalidad del derecho administrativo. ¿Y cuál es esa finalidad? Garantizar el interés público y la mejor prestación de servicios públicos. Es por eso que en el Perú, cuando escuchamos que en las lejanías no llega un profesor, es parte de lo que está sucediendo en nuestro derecho administrativo. Nuestro derecho administrativo peruano no es estático, no es burocrático. Nuestro derecho administrativo se ve en su ejecución a través de verificar si es que los servicios públicos llegan hasta el lugar más recóndito del Estado peruano. Cuando escuchamos que un niño no puede estudiar porque no hay una escuela, es problema del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo tiene por objeto no solamente regular las relaciones jurídicas entre los administrados y las entidades públicas, sino garantizar una mejor calidad de servicios públicos a la colectividad. Los servicios públicos no son más que prestaciones que realizan las entidades públicas a favor de la comunidad, como es el servicio público de salud, el servicio público de justicia, el servicio público de educación, entre otros servicios. Por ejemplo, si ves en la Constitución, nos dice expresamente que cada ministerio está a cargo de un servicio público. En el Perú son 18 ministerios. Imagínate que son 18 servicios públicos esenciales que deben garantizar el Estado peruano a la población. Y por último, como vemos que todo esto podría estar sujeto a situaciones que tú seguramente ya has escuchado y que tenemos que revertir, las situaciones de corrupción de funcionarios, malos funcionarios, o en su caso, administrados que incumplen las normas administrativas. Y ese es un tema de responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa puede ser a través de procedimientos administrativos sancionadores en contra de los administrados que incumplen las normas administrativas. Y también puede ser procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los servidores públicos que incumplen las funciones de la función pública. Entonces, estos son los temas centrales del derecho administrativo. Y dentro de este tema del derecho administrativo puedes encontrar claramente la contratación administrativa como un tema central. Es tan importante la contratación administrativa y su estudio que en algunos
curso se da curso especializado de contratación administrativa, porque la contratación administrativa tiene una especial consideración, porque la contratación administrativa no solamente lo ven los abogados, lo ven administradores, economistas, contadores. Todos ellos ingenieros conocen de la contratación administrativa. Pero ¿qué hace el estudioso en derecho administrativo, el jus administrativista? Lo que hace es mostrar la interpretación o los métodos de interpretación administrativa en la contratación pública o la aplicación administrativa en la contratación pública. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos en esto de la contratación administrativa. Ahora bien, mira, eh, ya hemos ubicado dentro del derecho administrativo el tema de el contrato administrativo. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista, delimitándolo aún más. Hay una teoría de las actuaciones de la administración pública, es decir, que las entidades públicas realizan actos. Hay otra teoría de las omisiones de la administración pública. En la teoría de las omisiones de la administración pública, ves el tema del silencio administrativo, la inercia administrativa, el incumplimiento de prestaciones públicas. Pero en la teoría de las actuaciones de la administración pública, lo que vas a ver es temas de acción, de conducta de las entidades públicas. Entonces, en este caso vas a encontrar el tema, por ejemplo, allí te le he puesto entre interrogantes el hecho administrativo. ¿Por qué el hecho administrativo? Para parte de la doctrina de derecho administrativo, el hecho administrativo es confundido con actuaciones materiales que están abajo, si te das cuenta, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, el hecho administrativo no sería una actuación de la administración pública, más bien sería una situación que tiene valor para para las entidades públicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos nosotros ahora tranquilos y de repente en la ciudad de Arequipa se produce un terremoto muy grave y preocupante. Inmediatamente, la presidenta de la República declara el estado de emergencia en la ciudad de Arequipa debido a esta catástrofe natural. En ese caso, el terremoto se considera es un hecho jurídico, pero como da lugar a una norma jurídica como es el decreto supremo que declara el estado de emergencia, podemos decir que esto es un hecho administrativo, ¿ya? Pero como te das cuenta, es un hecho administrativo, es decir, no es una actuación de la administración pública, ¿ya? Eso es para que tengas en cuenta, tal vez te encuentras con este término, eso es lo que debes entender por hecho administrativo, ¿ya? Una vez explicado esto, vayamos ahora sí a las que sí se consideran netamente actuaciones de la administración pública. Y mira, primero te voy a hablar de las actuaciones materiales, para que un poco te ubiques en este tema. Actuaciones materiales, tú dirás, ¿qué son esas actuaciones materiales? Las actuaciones materiales son válidas y las vemos en la administración pública. Por ejemplo, vas a darte cuenta que se emite una resolución, ¿ok? Una resolución. Y esa resolución, por ejemplo, te impone una medida correctiva y una sanción de multa. Una sanción de multa para pagar la suma de una UIT. Ya, sucede que te están requiriendo y no pagas pues la UIT. Por alguna razón te vale pagar la multa. Entonces, de repente vas al banco y dices, voy a retirar mi plata. De repente dice, señor, no puede retirar su plata. ¿Por qué? Su cuenta ha sido embargada. ¿Cómo así? Vaya usted a hablar con ejecución coactiva del SAT, por ejemplo. Vas y te dicen que en cumplimiento y en ejecución de una resolución que no impugnaste y que dispuso el pago de una sanción de multa, se ha iniciado los actos de ejecución del acto administrativo, dentro de los cuales tenemos el embargo. Estos actos de ejecución del acto administrativo son actuaciones materiales.
También, por ejemplo, se puede establecer, ¿no? Multa en un acto administrativo y como medida correctiva la demolición de construcciones en la vía pública. Te dicen, demuélelo tú, esas construcciones. No quieres, viene un equipo, maquinaria pesada, lo derrumba por ti y ya está. Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo es posible? Pero eso que el derrumbe y la maquinaria pesada, esos son actuaciones materiales, que no son más que actos de ejecución de los actos administrativos. Ahora, si ves al lado, te puse vías de hecho. ¿Cómo es eso de las vías de hecho? Puede suceder que de repente viene la maquinaria pesada, derrumba las construcciones. Y tú preguntas, señor, ¿por qué hace eso? No, no, porque está mal lo que has hecho, eso no es posible. Pero señor, seguramente hay una resolución, algo que avale esto. No, no hay esa resolución y tú estás haciendo mal. Una vía de hecho es aquella actuación material no sustentada en acto administrativo. Y esas vías de hecho sí son impugnables a través del proceso contencioso administrativo porque son contrarias a derecho. Otra situación son los reglamentos administrativos. Como te dije, el acto administrativo está para regular situaciones concretas. Por ejemplo, dice José María Pacoricari. Su situación concreta es a través de un acto administrativo. Pero existen reglamentos administrativos. Ejemplo, los decretos supremos, los decretos regionales, los decretos de alcaldía. Estos son reglamentos administrativos. ¿Y qué implica el reglamento administrativo? Que es una declaración de la entidad pública, pero tiene efectos generales. Por eso, respecto de la ley, se asimila porque tiene efectos generales. Pero en cambio, la ley es emitida por el Congreso en representación del pueblo peruano. El reglamento es netamente emitido a través de la voluntad de las entidades públicas. Por su parte, vas a ver ya la diferencia con el acto administrativo. El reglamento tiene efectos generales, el acto administrativo tiene efectos concretos. Hay reglamentos institucionales que regulan la organización de una institución, el reglamento de organización y funciones. Hay reglamentos de desarrollo. Sale una ley y dice, esta ley se reglamentará en el plazo de 30 días. Y hay reglamentos autónomos, aquellos que la entidad pública a través de directivas emite para regular una situación que no está regulada y que se requiere regular para mejorar la atención al público. Por ejemplo, la regulación del horario de trabajo dentro de una entidad pública. Otra actuación de la administración pública son los actos de administración. ¿Cuál actos de administración? Tú dirás. Esto también es un tema interesante, porque los actos de administración, ¿cuáles son? Los actos de administración son aquellos que se dan dentro de un procedimiento administrativo o internamente. También se les llama actos de administración interna. ¿Pero por qué se les llama actos de administración interna? Porque garantizan la organización interna de la entidad pública. Ejemplo, yo, por ejemplo, estoy como jefe de recursos humanos y necesito pedirle al jefe de planillas que para la próxima semana me tenga las planillas listas para poder pedir presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿cómo me dirijo a ese órgano? A través de un memorando. Entonces, ese memorando es un acto de administración. Ahora, yo quiero que me informes sobre un determinado caso. Me emites un informe. Ese informe técnico o legal es también un acto de administración. Hay un conflicto de interpretaciones, se emite un dictamen, eso también es un acto de administración. Vamos a necesitar que todos vengan uniformados para el día lunes por el día de la entidad pública. Enviamos una circular. Eso también es un acto de administración porque sirven para la organización interna de la entidad pública. Ahora, acto administrativo, ya te dije, es la declaración unilateral de las entidades públicas tendientes a modificar las situaciones concretas de los administrados. Y dentro de estas actuaciones de la administración pública encuentras al contrato administrativo. El contrato administrativo tiene por característica que una de las partes siempre será la administración pública. Y el contrato administrativo siempre tiene por objeto o la finalidad cautelar el interés público. No tiene un fin lucrativo.
Ahora, este contrato administrativo es bastante extenso. En la próxima diapositiva vamos a ver algo más sobre el contrato administrativo, pero el contrato administrativo, a diferencia de los demás actos, es un acto bilateral. Pero en un momento no te digo que es bilateral entre Estado y particular, porque también puede haber un contrato entre entidades y de diferentes formas. Ya, entonces vayamos ahora con el tema contratación pública. Esto es importante también y explica varias cosas que vas a poder ver. Ah, hay una preguntita, a ver, vamos a mira, pues, ¿se puede a través de la cobranza coactiva, puede embargar mi casa por falta de pago de predios? En teoría sí, pero hay que tener mucho cuidado y el ejecutor coactivo tiene muy en cuenta el principio de no confiscatoriedad. Entonces, por eso es muy delicada la situación de tratar de embargar la propiedad de un administrado. Entonces, siempre se tiene en cuenta esa situación. ¿Ya? Entonces, vayamos a esto de la contratación pública. Mira, si te das cuenta, hasta ahora te dije contratación administrativa, porque en sí la contratación administrativa es un tema específico del derecho administrativo, pero el tema más allá de la contratación administrativa es el tema de la contratación pública. Tú dirás, ¿cómo así, doctor? O sea, es más allá, todavía hay más, sí, es mucho más amplio lo que se estudia ya en el derecho público, porque el derecho administrativo es una rama del derecho público y encontramos la contratación pública. Y dentro de la contratación pública encuentras la contratación estatal y la contratación administrativa, que es la que hemos estado, la que vas a verificar en la ley de contrataciones con el Estado. ¿Ya? Pero inclusive esto estamos desde el punto de vista de la teoría de la contratación administrativa, que va más allá de la ley de contrataciones con el Estado. La ley de contrataciones con el Estado regula técnicamente la contratación estatal respecto de obras, bienes y servicios. Pero recuerda, también hay contratación administrativa en un trabajador CAS, en un trabajador 276 contratado. Hay problemas en definir, ¿no? En el trabajador 728 es un contrato de trabajo, pero a la vez, ¿quién lo realiza? El Estado. Entonces es contratación administrativa. Entonces ahí hay cosas que todavía no se estudian, no se analizan en el derecho administrativo, no se define. Ahora mira, cuando hablamos del tema de la contratación pública se va a dividir en dos, la contratación estatal y la contratación administrativa. Y ahora tú dirás, ¿y qué tiene de importante hablar de hacer esa distinción? Mira, si bien nuestra dice ley de contratación estatal o de contrataciones con el Estado, entonces tú puedes decir, ah, es contratación estatal. Pero técnicamente hablando, la contratación estatal es muy diferente de la contratación administrativa. Dirás, ¿pero por qué, doctor? Mira, yo te digo una situación. Por ejemplo, es muy diferente hablar de entidades públicas, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y organismos constitucionalmente autónomos como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y los tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Ellos realizan contratación administrativa, pero ellos ¿de dónde están? ¿De dónde son parte? De algo que es abstracto, que cuando estamos dentro no vemos, pero cuando estamos afuera, salimos a Ecuador, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, vemos algo más. ¿Y qué es? A nuestro Estado peruano como persona jurídica. Significa que el Estado peruano también realiza por sí contratos administrativos, bueno, contratación pública a través de contratos estatales. Un ejemplo me dirán, por ejemplo, mira, tú te has dado cuenta que a veces dice el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, el BID. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, bueno, más común es ver en el diario oficial de Bolivia, se aprueba empréstito público entre el Estado boliviano y un organismo internacional u otro Estado.
Por ejemplo, ese contrato se llama contrato de empréstito público, pero lo realiza el Estado, no las entidades públicas dentro del Estado. Entonces, eso es a lo que se refiere la contratación estatal. Cuando el Estado, como persona jurídica, contrata con otros estados o con organismos internacionales. Eso es la contratación estatal. Sí, señorita Fiorella, dígame. No, doctor, creo que se ha equivocado. Igual Ah, no hay tendrían que activar siempre su cámara para que un participante quiera interactuar. Gracias. correcto. Entonces, ya hemos visto la contratación estatal. Ahora pasemos a la contratación administrativa, que no se limita a lo que dice la ley de contrataciones con el Estado. Claro, gran parte está regulado en la ley de contrataciones con el Estado, pero cuando vemos la contratación administrativa, en sí no vayas a confundir el procedimiento de selección con el contrato que se perfecciona luego de haber obtenido la buena pro. Ya, ahora, ese contrato tiene su propia tipología, el contrato de obra pública, el contrato de servicios, el contrato de concesión de servicio público, de obra pública o de uso de bien público. Y aquí vas a encontrar dos situaciones que no están reguladas en la ley de contrataciones con el Estado, pero según la doctrina del derecho administrativo son parte de la contratación administrativa y explican algunos actos de la administración pública. Por ejemplo, si te has dado cuenta, eh, hace unos años salió publicada la ley sobre mancomunidad de municipalidades. Es decir, que se permitía que varias municipalidades se unan para realizar una obra pública que sea de interés para todas las municipalidades. Por ejemplo, hay un límite y en el límite hay que construir un puente que va a beneficiar a dos municipalidades. Entonces, estas dos municipalidades podrían formar una mancomunidad de municipalidades. Ya. Entonces, esa mancomunidad de municipalidades en el derecho administrativo, ¿cómo se llama? Consorcio administrativo. Y los consorcios administrativos se estudian desde el punto de vista de la teoría en la contratación administrativa, ¿correcto? Ahora, hay otra situación. También cuando revisas la ley de modernización del Estado peruano, a cargo de la Secretaría Pública de Modernización del Estado peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros, vas a revisar en la ley y vas a encontrar convenios interinstitucionales. Uno dice, convenios interinstitucionales, que no están destinados a contratar servicios, obras, consultorías o bienes. Simplemente están para mejorar las actividades o funciones de las entidades públicas. Estos se llaman convenios interadministrativos y también se estudian dentro de la contratación administrativa, ¿correcto? Entonces, esto es lo que puedes ver respecto de toda la contratación. Ahora, bueno, puedes ya diferenciar, ¿no? Entre contratación pública, contratación estatal y contratación administrativa. Y dentro de la contratación administrativa vas a encontrar figuras adicionales que no están reguladas en la ley de contrataciones con el Estado, como es el consorcio administrativo y los convenios interadministrativos. Pero estos dos temas se estudian dentro de la contratación administrativa, que es parte del derecho administrativo que ya te ubiqué, es parte de las actuaciones de la administración pública, ¿correcto? Entonces, estando esto, ya hemos delimitado de manera importante lo que es el contrato administrativo en el derecho administrativo o en la teoría del contrato estatal o contratos del Estado, ¿ya? La contratación pública. ¿Ya? Entonces, para efectos de la exposición, tal vez usemos como sinónimos, pero ya se ha explicado la diferencia, contrato estatal, contrato público, contrato administrativo. Yo voy a hacer uso más del término de contrato administrativo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ahora veamos qué son los contratos administrativos. Sigamos ya, ahora pasemos justo ya al tema central, ya hemos delimitado todo. Ahora vayamos, ¿qué son los contratos administrativos de la administración pública? Mira, dice, el contrato de la administración es una de las figuras jurídicas por las que se exterioriza la actividad administrativa, ¿ya? O sea, no hay contratos, tácitos.
No hay contratos em, por silencio administrativo. Debe haber una expresión exterior del contrato administrativo. Y ojo, los contratos administrativos tienen que ser por escrito. No hay contratos verbales. Eso dice nuestra ley de contrataciones con el Estado. Te lo digo, porque en una oportunidad yo llevé un caso en el cual una constructora había realizado toda la obra, una pequeña obra, pero estaba pidiendo que le paguen, pero no había contrato. Claro, se supone, ¿no? Que ha habido algunas situaciones de irregularidad, tal vez para favorecer a la contratista, pero no hay contrato. Y esto, claro, la contratista quiere exigir el pago, pero hay que recordar que la ley de contrataciones con el Estado expresamente dice que el contrato debe ser por escrito. Y en este caso expresamente te dice que el contrato se exterioriza la actividad administrativa, o sea, tiene que ser no hay contratos tácitos. Sí, dígame, señora Georgina. No, doctor, yo igual le voy a informar cuando tenga un participante Ah, ya. que tenga Ya, siempre activado su cámara. Adelante, y doctor, por favor. continúe. Ya. Gracias. Entonces, se tiene que exteriorizar la actividad administrativa. Ahora dice, el contrato de la administración pública es una especie del género contrato. Ya, esto es importante, tiene connotaciones prácticas, no vayas a pensar que es solamente teoría. Dice, cuya especificidad está dada por la singularidad de sus elementos, caracteres y efectos. Ya, una de esas singularidades son las cláusulas exorbitantes y la desigualdad entre las partes, que vamos a ver más adelante. Pero en sí, el contrato de la administración pública es una especie del género contrato. Es decir, existe la teoría general de los contratos y dentro de esa teoría general encuentras a los contratos de las entidades públicas. Ya, entonces, ¿qué tiene esto que ver? Es muy importante porque cuando ya se perfecciona el contrato y se está ejecutando el contrato, si hay algún vacío de eficiencia, se tiene que recurrir a la teoría general de los contratos, al derecho común, es decir, a lo que dice el Código Civil. ¿Entendido? Ahora dice, en suma, por su régimen jurídico. Ya. Es un régimen jurídico especial, pero, como te dije, en caso de vacío de eficiencia, nos remitimos a la teoría general de los contratos, en especial a lo que está previsto en el Código Civil, en el libro de Fuentes de las Obligaciones, donde ves regulado el contrato. Ahora dice, entendemos por contrato administrativo todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado por la administración con el fin de proveer directa o inmediatamente a la satisfacción de un interés público. Entonces, el contrato administrativo necesariamente implica un acuerdo de voluntades. Ningún particular puede ser obligado a realizar un contrato con la administración pública. Y asimismo, todo contrato administrativo tiene que tender a la satisfacción del interés público. Es por eso que a veces Contraloría realiza un control de las contrataciones que realiza una entidad pública y de repente realiza observaciones a los procedimientos de selección que derivan en contratos administrativos, en los cuales se evidencia que no se está satisfaciendo el interés público, sino que con esas contrataciones se ha pretendido satisfacer el interés privado de personas. Ya eso implica los actos de corrupción que se derivan de los informes de control y generan responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad civil. Ahora dice, dos caracteres fisonómicos del contrato administrativo. Dos situaciones importantes en el contrato administrativo. Ahora mira, dos caracteres fisonómicos del contrato administrativo. Uno de los sujetos en todo contrato administrativo siempre será una entidad pública, siempre será la administración pública. Y el segundo, el fin que persigue el contrato
siempre será atender el interés público. Entonces, esas son las características básicas de un contrato administrativo. Ah, nos dice, profesor, en el tiempo de COVID se atendía solo con órdenes de servicios. Ojo, cuando vamos a ver bueno, ustedes van a ver en próximas clases los procedimientos de selección. También el contrato se perfecciona a través de las órdenes de servicio o las órdenes de compra, por si acaso. Y eso es en el procedimiento de selección de comparación de precios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso sí está regulado y ahí la ley misma te autoriza. Y bueno, como dice su compañero Renzo, el contrato es ley entre las partes. Entonces, sí, pacta sunt servanda, pero un poco en el derecho administrativo por las cláusulas exorbitantes prima el rebus sic et tantibus, que es lo contrario del pacta sunt servanda. Entonces es un poco especial la contratación con el Estado, le otorga mayores facultades. Pero ¿por qué se le otorga? Uno puede decir, pero eso es pues, arbitrario, doctor, ¿cómo es posible? No, lo que pasa es, como bien lo dicen estos caracteres fisionómicos, la administración pública con ese contrato administrativo, ¿qué busca? No busca lucrar, no busca su interés particular, lo que busca es atender el interés público. Y en aras de atender el interés público es que se le otorga cláusulas exorbitantes y el privilegio de desigualdad entre las partes. Ahora, conceptualmente, podemos entender que el contrato administrativo es toda declaración bilateral o de voluntad común productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Te diría entre la entidad pública y el particular, pero sería un poco eh, especificar y quitar la posibilidad de contratos administrativos entre entidades públicas, que la ley de contrataciones con el Estado sí habla de este tipo de contrataciones. Entonces, por eso dice, entre dos personas, puede ser que una de ellas sea de derecho privado o de derecho público, persona natural o persona jurídica, pero siempre una debe ser una entidad pública. Y ahora mira, la ley de contrataciones con el Estado, de manera tímida, porque no se define expresamente el contrato, bueno, en el reglamento hay un glosario anexo, ahí vamos a ver una definición, pero es un poco muy genérica, porque, por ejemplo, dice, en el Código Civil regula, crea, modifica, regula, extingue una relación jurídica patrimonial, pero en los anexos el contrato no dice relación jurídica patrimonial. Entonces, es un tanto amplia la definición que se da del contrato. Ahora, pero mira, encontramos esto interesante, dice, la contratación, esto dice la ley de contrataciones con el Estado, dice, la contratación constituye una actividad de la gestión de adquisiciones a fin que las entidades se provean de bienes, servicios y obras, asumiendo el pago con fondos públicos para el logro de sus metas u objetivos estratégicos y operativos. Entonces ya nos delimita, uno, está diciendo que la contratación estatal es parte del sistema administrativo de abastecimiento, que es uno de los sistemas administrativos que tiene nuestro Estado peruano, al lado del sistema administrativo de control, sistema administrativo de defensa, sistema administrativo de recursos humanos, sistema administrativo de inversión pública, sistema administrativo de planeamiento, existe el sistema de abastecimiento. Dentro de este sistema de abastecimiento encuentras la gestión de adquisiciones, donde encuentras a la contratación estatal. Ahora, esta contratación estatal está a cargo de las entidades públicas. ¿Para qué? Para que se provean de bienes, servicios y obras. Dentro de los servicios encuentras las consultorías. Pero estos son los tres puntos. Ahora, ¿cuál es el punto central y por qué generalmente la contratación estatal es un tema también de muy visto en el Sistema Nacional de Control, a cargo de la Contraloría General de la República? Porque el pago de los bienes, servicios y obras se realiza con fondos públicos. Y al realizarse con fondos públicos está muy sujeto controles, a control gubernamental, a través del cual se pretende evitar los actos de corrupción.
Ahora dice, para el logro de metas u objetivos estratégicos u operativos. Esto ya nos remite a una de las características del contrato administrativo, como es atender el interés público. Ahora veamos generalidades sobre el contrato. El contrato administrativo es una declaración de voluntad común, dice, en el sentido de que se requiere la voluntad concurrente del Estado o de otro ente en ejercicio de la función administrativa por una parte y de un particular u otra entidad pública, estatal o no, por la otra. Entonces, en principio, una de las características es que es una voluntad común. Em, Podríamos decir que es un contrato de adhesión, pero se permite en algunas situaciones especiales establecer algunas cláusulas entre las partes. Pero al final siempre vas a ver en las bases del proceso de selección, vas a encontrar una proforma del contrato que se pone a conocimiento de los administrados, los cuales al leerlo podrán verificar si les conviene o no contratar. Pero siempre, siempre, una vez que ingresan como participantes, luego se vuelven postores y luego se van a volver contratistas. Allí como contratistas van a firmar y perfeccionar el contrato, lo que va a implicar una declaración de voluntad común, tanto de la entidad pública como de la persona que obtuvo la buena pro. Ahora, produce efectos jurídicos. El contrato de la administración determina recíprocamente atribuciones y obligaciones con efectos jurídicos propios, directos e inmediatos y de manera individual para cada una de las partes. Como todo contrato, establece obligaciones y derechos, tanto para la entidad pública como para el, en este caso, el contratista. Ahora, en lo que no diga el contrato, supletoriamente se va a aplicar la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Ahora, otra característica, entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de la función administrativa. Cualquiera de los tres órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, puede celebrar contratos administrativos. Los órganos estatales intervinientes pueden corresponder a la administración central o a entes descentralizados, pero también celebran contratos administrativos los entes públicos no estatales y los entes privados que ejercen técnicamente la función administrativa por delegación estatal. Mm. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al caso de las empresas públicas, que desde un punto de vista del presupuesto son consideradas entidades públicas. Ahora, un particular o un ente público. Entonces, el contratista puede ser una persona, un particular. Este particular puede ser una persona física o una persona jurídica. Pero no solamente puede ser contratista un particular, también puede ser contratista otra entidad pública, sea estatal o no estatal. Las sociedades de beneficencia, conforme a su decreto legislativo 1411, son personas jurídicas de derecho público, pero no son consideradas entidades públicas. Pero estas pueden contratar con el Estado. Ahora, cuando son dos entidades públicas, allí es cuando estamos en el caso de un contrato interadministrativo. Y el contrato administrativo tiene mucho que ver con la técnica de colaboración administrativa. Dice, el contrato administrativo puede ser considerado una técnica de colaboración administrativa por cuanto el obrar administrativo requiere de colaboración voluntaria de los particulares y otros entes públicos, ya sea en forma amplia por medio de un acuerdo creador o en forma limitada por adhesión si la colaboración fuera forzosa daría lugar a la carga pública y prestación personal obligatoria. ¿A qué se refiere? Una de las explicaciones sobre la existencia de la contratación administrativa es esta técnica de colaboración administrativa. Es decir, que los particulares pretenden, contratando con el Estado, colaborar para que el Estado preste un mejor servicio público a la colectividad. Dice, en materia administrativa, el fundamento específico de la interpretación es el servicio público. El supuesto objetivo al cual deben necesariamente confluir las voluntades recíprocas de las partes para atender la satisfacción del interés general, causa y razón del vínculo jurídico engendrado por el contrato administrativo. Entonces, un contrato administrativo tiende a garantizar el interés público.
Al garantizar el interés público, garantiza la calidad de los servicios públicos a la colectividad. ¿Y esto a partir de qué se realiza? A través de contratistas, que en su mayoría serán particulares. ¿Y qué hacen estos particulares? Colaboran con la administración pública. Por eso se dice que la contratación administrativa es una técnica de colaboración administrativa. Otra situación interesante es sobre la distinción entre los contratos civiles y los contratos administrativos. Entonces, ¿cuál sería esta diferencia entre los contratos civiles y los contratos administrativos? Mira, en principio podemos establecer una diferencia por el sujeto. En el contrato civil, ambas partes son particulares. En el contrato administrativo, una de las partes siempre será una entidad pública. Por el objeto, los contratos civiles persiguen el interés particular, mientras que el contrato administrativo persigue el interés público. Por la forma, los contratos civiles están basados en la autonomía de las partes. Inclusive podemos hablar de contratos verbales y contratos escritos. Dentro de los contratos escritos vamos a encontrar que algunos no tienen formalidad, se rigen por la libertad de contratación. Y otros contratos, si bien cuando la ley lo establece, podrán establecer alguna solemnidad. Pero en el caso de los contratos administrativos, siempre vas a encontrar solemnidades que se deben cumplir. Prueba de ello es que antes de la firma de un contrato, generalmente se va a realizar un procedimiento administrativo de selección, además de exigirse ya en el contrato el otorgamiento de garantías para garantizar el interés público. En el caso de por el régimen, los contratos civiles se rigen por la legislación ordinaria, en nuestro caso por el Código Civil de 1984 en el libro de fuentes de las obligaciones, que se sustenta esencialmente en el principio de libertad de contratación. En el caso de los contratos administrativos, estos responden en esencia a la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. Supletoriamente, recién se les podrá aplicar la contratación civil. O la jurisdicción. Generalmente, los contratos civiles se sujetan en su interpretación y cumplimiento a las normas de la jurisdicción ordinaria, un proceso civil. Pero los contratos administrativos generalmente se sustentan en una jurisdicción administrativa. La nulidad del contrato es vista por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, o en su caso su resolución se va a verificar a través de un tribunal arbitral, habiendo mecanismos a través de, en caso de obras, la Junta de Resolución de Disputas y por otro lado la conciliación. Y generalmente no se va a ir un contrato administrativo a un proceso judicial. Se va a regular por los mecanismos de solución de conflictos previstos en la Ley de Contrataciones con el Estado. Otro de los temas interesantes es el tema de la doble personalidad jurídica. ¿A qué se refiere este tema de la doble personalidad jurídica? En ese tema de la doble personalidad jurídica, nos estamos refiriendo a un supuesto en el cual entendemos que el Estado tiene un carácter bifronte, es decir, a veces actúa como persona de derecho privado y otras veces como persona de derecho público. Pero la moderna doctrina de derecho administrativo ha indicado que el Estado tiene una sola personalidad. Si bien a veces puede firmar contratos de derecho privado, no es menos cierto que siempre mantiene sus potestades públicas, el jus imperium en su contratación y las especiales ventajas que le da ser Estado o entidad pública. Pero esta doble personalidad jurídica, desde otro punto de vista, nos permite explicar algunos tipos de contratación. Tal vez vas a darte cuenta que el Estado también firma contratos civiles que están sujetos a procesos judiciales civiles, donde una autoridad
administrativa firma un contrato y ese contrato se regula por el Código Civil y no por las normas de derecho público. Cuando hablamos del tema de las prerrogativas de la administración pública, se refiere a una situación jurídica en la cual se otorga ventajas a las entidades públicas al momento de contratar con el Estado. Eso dice, los principios de la autonomía, de la voluntad e igualdad jurídica de las partes quedan subordinados en el contrato administrativo. Dos principios sustentan la contratación normal: la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, nos podemos sentarlo entre particulares y definimos el contrato. Ya mira, vamos a poner tanto, la prestación va a ser de esta manera o de otra, el plazo va a ser tal, pero en el caso de la contratación administrativa, esta autonomía de la voluntad se ve limitada por la legislación de contrataciones con el Estado. De la misma manera, la igualdad jurídica entre las partes un poco cede ante la legislación de contratación estatal. Por ejemplo, puede ser que ganes la buena pro, pero de repente puede producirse una situación de cancelación del procedimiento de selección, porque tal vez desapareció la necesidad que tenía la entidad pública. Por ejemplo, estaban pidiendo la compra de bienes muebles. De repente hay una donación de un órgano internacional que ya hace que la entidad tenga los bienes y con eso se cancela el procedimiento de selección. Y esas son las prerrogativas que se otorga a la administración pública. Dice, en este sentido puede decirse que la libertad de las partes queda circunscrita o limitada por la norma que fija el procedimiento para elegir al contratista y la subordinación del objeto al interés público. También, para elegir al contratista, no es que la administración pública elige al que más le gusta o al que más le agrada. Para eso hay un procedimiento administrativo de selección, que es un procedimiento administrativo concurrencial, donde varias personas concurren en aras de obtener la buena pro. Se obtiene la buena pro y esta es firme y recién se procede a la contratación. Ahora, en el proceso de selección se evalúan las ofertas, se califican las ofertas. Bueno, se admiten, se evalúan, se califican las ofertas y posteriormente se verifica cuál es el postor que mayores garantías otorga al Estado o mayor seguridad otorga el Estado en la prestación que se está buscando adquirir. El contratista no tiene en principio libertad de disentir respecto de las condiciones del contrato. Si el contratista tiene que someterse a las cláusulas contractuales, salvo que éstas contravengan la legislación estatal de contrataciones con el Estado. Es un supuesto diferente. Ahora, solo puede aceptarlas o rechazarlas, prevaleciendo siempre el interés público sobre los intereses privados. Ahora, mira, dice, en consecuencia, las prerrogativas de la administración se manifiestan en la desigualdad jurídica en relación a sus contratistas y en las cláusulas exorbitantes del derecho común. Como te das cuenta, las prerrogativas ya nos llevan a dos puntos centrales en la contratación administrativa: la desigualdad jurídica entre las partes y las cláusulas exorbitantes. Ahora veamos la desigualdad jurídica. Mira, las partes contratantes están en un plano desigual en la contratación administrativa. En los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad de las partes como uno de los elementos centrales de los contratos civiles. Por eso ya encontramos una diferencia entre el contrato administrativo y el contrato civil. Dice, la administración pública aparece con superioridad jurídica. Eso que quede bien claro, la superioridad es jurídica. Estamos en un estado constitucional de derecho, lo que implica que esta superioridad no es arbitraria, no es de hecho, es una superioridad jurídica, es decir, que la ley establece supuestos en los cuales la administración pública estará en mejores condiciones que un particular o que el contratista. Ahora, esta desigualdad jurídica se traduce en la competencia que tiene la administración pública para, uno, adaptar el contrato a las necesidades públicas, variando dentro de ciertos límites las obligaciones del contratista.
Por ejemplo, hay los supuestos de prestaciones adicionales que implican modificaciones al contrato que puede realizar la entidad pública, obligando al administrado contratista a realizar estas prestaciones adicionales. Dice, es decir, que el contrato administrativo carece de la rigidez e inmutabilidad del contrato civil, porque cede ante el interés público. Ahora dice, ejecutar el contrato por sí o por un tercero en caso de incumplimiento o mora del contratista, en forma directa, unilateral o por cuenta de éste. Ejecución con sustitución del contratista. Hay supuestos en los cuales, por ejemplo, en el proceso de selección de consultores individuales, de repente sucede una resolución del contrato. En ese caso se puede seleccionar un proceso de adjudicación simplificada y otro contratista sustituye al contratista. Bueno, disculpa, es un proceso de contratación directa que sustituye al consultor individual para cumplir lo que falta de la contratación. Ahora, dejar unilateralmente el contrato sin efecto en caso de incumplimiento, cuando las necesidades públicas lo exigen. Entonces, estas son las causales de resolución a las que tiene derecho de aplicar la entidad pública en caso de incumplimiento de obligaciones por parte del contratista. Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto de la administración pública con quien celebra un contrato tiene su origen en la desigualdad de propósitos perseguidos por las partes en el contrato. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que persigue el particular? Lucrar. ¿Qué es lo que persigue la entidad pública? El interés público. Esta diferencia de propósitos es lo que fundamenta la desigualdad jurídica en la contratación administrativa. Y pasamos al tema de las cláusulas exorbitantes. Mira, ¿qué es exorbitante? Es aquello que sale de la órbita normal. Generalmente vamos a encontrar la teoría de contratos, de contratación, sustentada en la autonomía de las partes y también en la libertad de contratación. Correcto. Pero resulta que en el contrato administrativo se establecen cláusulas que van más allá de la teoría general de los contratos y en específico tienen por esencia crear prerrogativas jurídicas a favor de la administración pública. Dice, en los contratos administrativos, los participantes del contrato no son tratados de manera igual, puesto que el derecho administrativo posibilita que el contrato contenga cláusulas exorbitantes que favorecen exclusivamente a la administración pública. Ahora, ¿qué son estas cláusulas exorbitantes? Son formas de privilegio por respeto al principio de supremacía del interés público sobre el interés privado. Ojo, ¿ah? Estas cláusulas exorbitantes se crean para garantizar el interés público sobre el interés particular. En ningún momento vas a pensar que el interés público implica pisotear derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales no son un interés privado, son parte del interés público. Estas cláusulas exorbitantes están creadas necesariamente para garantizar el interés público sobre el interés privado. Ahora, estas cláusulas exorbitantes son cláusulas comunes en los contratos administrativos. Sin embargo, serían consideradas ilícitas en los contratos entre los particulares. Por ejemplo, se debe colocar en los contratos administrativos cláusulas anticorrupción bajo sanción de nulidad. Puede ser que el particular diga, no, yo no quiero que se coloquen esas cláusulas. Eso no se puede hacer. Necesariamente el particular está obligado a aceptar las cláusulas de anticorrupción que se coloquen en el contrato administrativo, porque son cláusulas exorbitantes, que son prerrogativas de la administración pública que la colocan en una posición superior a la del particular o contratista. Ahora, ¿qué tipos de cláusulas exorbitantes podemos encontrar? Mira, podemos encontrar la alteración unilateral. Entonces, son alteraciones que son autorizadas cuando la administración puede modificar la contratación pública. En las prestaciones adicionales se permite contratos adicionales.
a la contratación original. Y eso lo puede realizar la entidad pública. Rescisión contractual, también denominada la resolución contractual. En caso de incumplimiento de las prestaciones por parte del contratista, se permite la resolución del contrato por parte de la entidad pública. La fiscalización, que puede darse a través del Ministerio Público, de visitas o informes de la misma entidad pública, o a través de la intervención de las autoridades que ejercen el control, a través de las oficinas de control institucional, que son parte del sistema de control a cargo de la Contraloría General de la República. Y también recibe fiscalización a través de la participación ciudadana, como sería el caso de el acceso a la información pública respecto de procedimientos de selección o contratos administrativos que se vienen llevando a cabo. También son cláusulas exorbitantes las penalidades. Las penalidades por mora u otras penalidades que establezca la entidad pública también son cláusulas que se deben colocar en un contrato administrativo. La nulidad del contrato administrativo también es una situación importante en la contratación estatal. Y las restricciones del uso del principio de excepción de contrato no cumplido. ¿Qué se refiere esto? Es un principio conocido en la teoría general de los contratos, exceptio non ad impleti contractus. Generalmente, si es que una de las partes no cumple con su prestación, la otra puede suspender la ejecución de su prestación. En la administración pública existe una excepción a este principio, por el cual, si bien la administración pública no está cumpliendo con pagar, el contratista mantiene la obligación de cumplir con el contrato. Y otra situación es la necesidad de garantías, la garantía de fiel cumplimiento, la garantía por adelanto, que son garantías que deben estar contenidas en el contrato administrativo. Estos son ejemplos de tipos de cláusulas exorbitantes. Y ahora vayamos al tema de los principios de la contratación estatal. Veamos. Uno de los principios sustanciales de la contratación estatal, escúchalo bien y recuérdate, es el de libertad de concurrente o libertad de concurrencia. Como en alguna oportunidad de esta disertación hablé, dije, los procedimientos administrativos de selección son procedimientos concurrenciales. ¿Qué implica que sean concurrenciales? Porque concurren varios proveedores en aras de alcanzar la buena pro, que es un acto de administración. Entonces, ¿qué implica eso? Libertad de concurrencia. ¿Qué implica esto? Que las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación. Si se omite cumplir con este principio, podría generarse la nulidad del procedimiento de selección. Entonces hay que tener mucho cuidado con garantizar esta libertad de concurrente, porque todos tienen derechos a participar en estos procesos de contratación. Por ejemplo, ¿qué podría suceder? Se emiten las bases y verificamos el requerimiento y el requerimiento establece especificaciones que indirectamente nos hacen ver que pretende beneficiar a determinados proveedores que serán los únicos que van a poder cumplir con estas características. En ese caso, se está limitando el libre acceso de otros proveedores a los procesos de contratación. Otro es la igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas. Entonces, ellos formulan sus ofertas. Entonces, todos tienen derecho. Por ejemplo, recuerda que eres proveedor, te registras como participante y al registrarte como participante tienes derecho a formular tus ofertas. Y al formular tus ofertas debes tener las mismas oportunidades que otros proveedores. Transparencia, información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores. Ejemplo, un ejemplo, doctor.
En los procedimientos de selección vas a verificar una etapa, por ejemplo, en la licitación pública o en el concurso público, que se denomina de presentación de consultas y observaciones. Estas consultas se refieren a deficiencias en las bases del proceso de selección, mientras que las observaciones tratarían de hacer ver algunas contravenciones a la normatividad sobre contrataciones con el Estado. Entonces, si las bases tienen alguna información que no es clara ni coherente, a través de la presentación de consultas y observaciones, la absolución y la integración de las bases, se garantiza el principio de transparencia. Otro principio es el de publicidad. Los procesos de contratación deben ser objetos de publicidad y difusión. Por ejemplo, no creas que los procedimientos de selección están ocultos. Si ahorita colocamos procedimientos de selección en Google, OCE, vas a ir a una página donde te dice que indiques la entidad pública y abajo vas a ver inclusive el plan anual de contrataciones con el Estado. Vas a verificar qué contratos se han realizado, también los documentos del proceso de selección correspondiente. Esto acredita o garantiza el principio de publicidad, porque las entidades públicas están obligadas a subir al SEACE, al Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, la documentación referente a un proceso de selección. Si no lo hace, se está contraviniendo el principio de publicidad. Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Ejemplo, tú me dices, un ejemplo, doctor, la subasta inversa electrónica. A través del SEACE, varios postores participan, presentan sus ofertas y gana la oferta que es más útil para la entidad pública, la que es menor. La oferta menor gana, por eso se llama subasta inversa. Generalmente es quien oferta más. En este caso, subasta inversa, quien oferta menos, es quien gana la buena pro. Y esto garantiza la competencia en un proceso de contratación estatal. La eficacia y la eficiencia. Toda contratación administrativa se orienta al cumplimiento de fines, metas y objetivos de la entidad pública. Y esto lo vas a ver en el Plan Anual de Contrataciones, que te va a decir en el ejercicio fiscal cuántos procesos de selección se va a realizar, lo que va a implicar la ejecución del presupuesto público. Y eso nos va a hacer ver la eficiencia en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones. Y la realización de cada proceso de selección nos dará lugar a la eficacia a través de la efectiva adquisición de servicios, efectiva adquisición de obras y efectiva adquisición de bienes. Otro es de vigencia tecnológica. Dice, deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica. Bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica. Si vamos a adquirir computadoras para una entidad pública, debemos contratar computadoras que tengan las, por ejemplo, el último Windows, tal vez es el Windows 11, pero no podríamos adquirir computadoras que tengan el Windows 5 porque no van a ser útiles y no garantiza condiciones de calidad y modernidad tecnológica. Desde otro punto de vista, la vigencia tecnológica lo vemos en el proceso de subasta inversa electrónica y también en los catálogos electrónicos de acuerdos marco. La sostenibilidad ambiental y social. Entonces, en el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. Entonces, no creas que la contratación estatal está diseñada para arrasar con el medio ambiente, para olvidar las opiniones de la sociedad, para afectar el desarrollo humano. No, la contratación estatal responde al interés público. Y una de las situaciones del interés público es garantizar el respeto de los derechos fundamentales, el derecho fundamental al medio ambiente social
y al proyecto de vida, al desarrollo de la personalidad. También vamos a encontrar el principio de equidad. Dice, las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. En todo proceso de selección, la evaluación y calificación de las ofertas debe ser con equidad, garantizando la mejor propuesta u oferta a favor del Estado. Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida. Si en el proceso de selección se verificara algún interés por haberse recibido dineros para beneficiar a un proveedor, se está afectando el principio de integridad. Si ya en la contratación pública se verifica contravención a las cláusulas anticorrupción, se está afectando el principio de integridad. Y ahora vayamos ya a las etapas en general del proceso de contratación. Mira, antes de realizar bajo sanción de nulidad, antes de que se realice cualquier proceso de selección, bajo sanción de nulidad, toda entidad pública debe aprobar su plan anual de contrataciones. Por lo tanto, no es que yo vamos a realizar el proceso de selección para construir esa obra pública, pero no está, señor alcalde, en el plan anual de contrataciones. No, después lo arreglamos. No, ese proceso de selección es nulo porque no está en el plan anual de contrataciones denominado PAC. Este PAC deriva del presupuesto institucional de apertura y tiene mucho que ver con las fases del proceso presupuestario. Pero ¿cuáles son las características de ese plan anual de contrataciones? Que es esencial antes inclusive de iniciar las actuaciones preparatorias. Después del plan anual de contrataciones que te da un listado de qué contratos se van a realizar en el ejercicio fiscal, ya puedes iniciar actuaciones preparatorias y después el proceso de selección, la perfección del contrato y la ejecución del contrato. Pero este plan anual de contrataciones es aprobado por el titular de la entidad. Luego de aprobado puede ser modificado. Es un documento de gestión flexible. No vas a querer de que ya está aprobado, ya no podemos cambiar nada. No, se puede cambiar según situaciones de oportunidad o de mérito de la entidad pública. Por eso dice, luego de ser aprobado, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. El año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, cada año se aprueba el plan anual de contratación. Ahora, ¿podemos conocer el plan anual de contrataciones de nuestra entidad? Por supuesto. Tú colocas plan anual de contrataciones, se hace en Google y te va a mandar a una página donde colocas el nombre de la entidad y fácilmente puedes ver el plan anual de contrataciones y verificar qué contrataciones o procesos de selección se están llevando a cabo en este ejercicio fiscal. Entonces, por eso dice, la entidad publica el plan anual de contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y cuando lo tuviera en su portal institucional. Ahora, esta es la parte que estaba indicándote. Dice expresamente lo siguiente. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección que estén incluidos en el plan anual de contrataciones bajo sanción de nulidad. Entonces, antes de convocar cualquier procedimiento de selección, necesariamente debes verificar que dicho proceso de selección esté contenido en el plan anual de contrataciones. Si no, ese procedimiento de selección será nulo. Ahora tú puedes decir, pero doctor, ¿y si no está, qué hacemos? Tranquilo. Lo que tienes que hacer rápidamente es modificar el plan anual de contrataciones. Incluyes el procedimiento de selección. Una vez que esté incluido, recién convocas el procedimiento administrativo de selección. Por eso te indiqué que el plan anual de contrataciones es un documento de gestión flexible, porque es modificable. Y en ese sentido, al ser modificable, debe responder a qué principios? Al de eficiencia y de eficacia.
Luego que hemos hablado del plan anual de contrataciones, ingresamos a una parte preliminar. Todavía no estamos en el procedimiento de selección. Esta es una parte preliminar. Y en esta parte preliminar vamos a encontrar esencialmente, no son las únicas, ¿ah? Pero esencialmente debes recordarte de estos tres temas fundamentales. El requerimiento, ¿ya? Requerimiento. Ya mira, ¿quién hace requerimiento? El área usuaria. Requiere los bienes, servicios u obras a contratar. El requerimiento es un acto de administración donde se especifica todo lo que se requiere para obtener un bien, servicio u obra. ¿Ya? Dice, es responsable el área usuaria de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico. Establece los requisitos de calificación, justifica la finalidad pública de la contratación. Ahora dice, los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad pública. Como ves, siempre toda contratación estatal está diseñada para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad, metas y objetivos que responden al interés público. ¿Has visto el requerimiento? Documento esencial para el procedimiento de selección. Y también viste el área usuaria. Mira, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación de requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Si tú alguna vez eres seleccionado como área usuaria, ten mucho cuidado, porque ese requerimiento debe ser evaluado y realizado de la forma debida. No es menos cierto que algunas personas que han estado en comités de selección donde está integrando el área usuaria, se someten en procedimientos administrativos de control por errores o deficiencias en el requerimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. No les digo, recuerda que tampoco no puedes decir, no, no voy a formar parte del comité, es tu obligación, pero tienes que tener mucho cuidado. Tú puedes decir, pero doctor, si yo no sé nada de contrataciones, tranquilo. Por eso tienes que usar un poco el procedimiento administrativo general. Uno, tú puedes pedir que te asesore y hazlo por escrito, no es que vas a decir, oye, ¿podrías venir a asesorar? Sí, no te preocupes, no. Requerimos la asesoría del órgano de contrataciones con el Estado para que nos informe sobre tales características que no entiende el comité. Ahí, ¿qué pasa? Tu responsabilidad está desapareciendo, porque recuerda, la responsabilidad se basa en el principio de causalidad. Si yo estoy pidiendo ayuda a otra persona y esa persona me da un dato incorrecto, me está induciendo error. Y el error es una eximente de responsabilidad administrativa. Entonces, debes tener en cuenta esta situación. Ahora, como área usuaria, dice, antes de formular el requerimiento, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en. O sea, no siempre vas a realizar el requerimiento. Puede ser que ya exista el requerimiento ya hecho para lo que tú necesitas. Para eso vas a encontrar tres situaciones interesantes. La ficha de homologación del listado de requerimientos homologados implementado por Perú Compras. ¿Qué sucede? A nivel nacional te das cuenta, todas las entidades quieren focos LED. Entonces, para evitar que estemos cada uno haciendo su requerimiento, se dice, oye, Ministerio de Energía y Minas, hazte una homologación de requerimientos y se aprueba una ficha de homologación. Entonces, yo necesito poquitos LED, soy el área usuaria. Entonces, el órgano de contrataciones encargado de las contrataciones me dice, ya, no te preocupes, ya existe ya allí una ficha de homologación. Eso nomás lo usamos y mandamos el proceso de selección, correcto. Segunda posibilidad, imaginemos, no hay ficha de homologación. Ya, entonces tenemos que ver, y esta es otra forma, las fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes. Entonces, buscamos una ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes. Encontramos. Ah, perfecto. Y disponemos esa situación. Y por último, los catálogos electrónicos de acuerdo marco.
Eso en el Internet, hay catálogos electrónicos a los que puedes ingresar, bueno, previa clave que te otorga el SEACE, OCE, y puedes verificar. Si encuentras tu requerimiento en las fichas de homologación, en la ficha técnica de listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdos marco, entonces fácilmente puedes hacer tu proceso de selección y determinar qué proceso de selección se puede realizar. Y por último, dentro de las actuaciones preparatorias, estamos en la certificación de crédito presupuestario. El crédito presupuestario, o disculpa, la certificación de crédito presupuestario es el acto de administración que garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado. Mira la importancia de contar con de esta certificación de crédito presupuestario. Dice, es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la certificación de crédito presupuestario. Es decir, que no voy a hacer que convoques al procedimiento de selección y digas, durante el proceso de selección ya logro la certificación y convalidamos. No, antes de convocar el procedimiento de selección, tú ya debes contar con la certificación de crédito presupuestario. No puedes adquirir esta certificación durante el proceso de selección, bajo sanción de nulidad. Y después que vemos esto, mira, has visto el plan anual de contrataciones, las actuaciones preparatorias, y ahora ya podemos un poco hablar sobre los métodos de contratación estatal. Mira, no dice procedimientos de selección, dice métodos de contratación estatal. Y uno se pregunta, ¿pero por qué dice métodos? ¿Y por qué no dice de frente procedimientos de selección? Es que hay unas situaciones interesantes. Mira este cuadro que te va a ayudar a entender. Dentro de los métodos de contratación estatal vas a encontrar a los procedimientos de selección, pero vas a encontrar también métodos de contratación sin procedimiento de selección. Y en específico, este método de contratación sin procedimiento de selección son los catálogos electrónicos de acuerdos marco. El Estado firma un acuerdo marco con un proveedor y aparecen catálogos electrónicos, así como cuando ingresamos a comprar a una tienda, por ejemplo, Plaza Vea, hay un catálogo, compramos, igualito hace la entidad pública y se evita de realizar un proceso de selección. Por eso es un método de contratación sin procedimiento de selección. Y por otro lado están los procedimientos de selección, que pueden ser competitivos y no competitivos. Por ejemplo, la contratación directa implica un proceso de selección, pero no hay competición. Se va a contratar directamente con un determinado proveedor en atención a supuestas situaciones de necesidad pública que pueden acontecer. Dentro de los procedimientos de selección competitivos vas a encontrar a la licitación pública para contratar obras y bienes, dependiendo del valor que establece la Ley Anual de Presupuesto. El concurso público diseñado específicamente para servicios, también teniendo en cuenta el monto que establece la Ley Anual de Presupuesto. La adjudicación simplificada se determina en base al monto y sirve tanto para contratar obras, bienes y servicios. La selección de consultores individuales implica personas naturales que sin necesidad de un equipo necesitan o van a prestar un servicio al Estado, por ejemplo, periodistas. Comparación de precios. En la comparación de precios, debido a la necesidad y, inmediata de un bien o de un servicio y también de la disponibilidad en el mercado, se puede utilizar este procedimiento de selección. Y la subasta inversa electrónica, la cual implica que varios proveedores ofertan precios menores y gana el precio menor a favor del Estado. Entonces, esto es el procedimiento de selección. Mira, dice, es un procedimiento de naturaleza administrativa que comprende un conjunto de actos de gestión administrativa que se desarrollan con la finalidad de seleccionar a un proveedor con el cual, previo cumplimiento de determinados requisitos, la entidad formaliza un contrato estatal. Entonces, no vayas a confundir el procedimiento de selección con el contrato.
El procedimiento de selección precede al contrato administrativo y luego del contrato administrativo inicia la etapa de ejecución del contrato administrativo. Entonces, no vayas a confundir. Este procedimiento de selección es lo que se denomina en la doctrina como procedimientos concurrenciales. Y como puedes ver, comprende los actos de gestión administrativa que se desarrollan con la finalidad de seleccionar a un proveedor, con el cual la entidad formalizará un contrato estatal. Y allí vas a encontrar al contrato estatal. Pues una vez que ya seleccionamos bueno, primero es un proveedor. Cuando se registra en el registro de participantes, se vuelve participante. Cuando oferta, se denomina postor. Cuando formaliza el contrato, se denomina contratista. ¿Ya? Mira, ¿el contrato qué es? Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la legislación de contratación estatal. También encontramos de allí el contrato original. ¿Qué es? Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro. El procedimiento de selección puede culminar con en el otorgamiento de la buena pro. Esta buena pro, al quedar firme, da lugar al perfeccionamiento del contrato. Dice, es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en los documentos del procedimiento de selección y la oferta ganadora. ¿Qué implica esto? ¿Recuerdas? Los documentos del procedimiento de selección, uno de ellos son las bases del proceso de selección. Dentro de estas bases vas a encontrar la proforma del contrato. Y en esa proforma del contrato están establecidas las cláusulas contractuales, las cuales no pueden ser variadas en la etapa de perfeccionamiento del contrato, puesto que el contratista participó en el proceso de selección en el entendido que se van a respetar esas condiciones establecidas en los documentos de procedimiento de selección y la oferta ganadora. Ahora, ¿cuál es el objeto del contrato administrativo? El objeto del contrato administrativo, como has podido observar a lo largo, se ha hablado bienes, obras y servicios. Pero ¿qué entendemos por bienes? Dice, son objetos que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Ahora, cuando hablamos de obra, hablamos de la construcción, también la reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieran expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y o equipos. Y los servicios, actividad o labor que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. Entonces, esto es el objeto del contrato administrativo según nuestra ley de contrataciones con el Estado. Y de esta manera podemos ya ir culminando nuestra exposición del día de hoy. Tenemos que son etapas de la contratación estatal. Mira, es lo que estuvimos hablando. Tienes que tener tu plan anual de contrataciones. Una vez que en tu plan anual de contrataciones está determinado un procedimiento de selección, tienes que realizar las actuaciones preparatorias respecto de ese procedimiento de selección. Se realiza el procedimiento de selección en sus diversas etapas: convocatoria, registro de participantes. Después de registro de participantes vas a ver las consultas, observaciones, absolución a las consultas, a las observaciones, integración de las bases, calificación de evaluación de las ofertas, calificación de las ofertas. De allí vas a ver el otorgamiento de la buena pro. Y después de eso sale el contrato. Y luego de que ya se perfecciona el contrato, se procede a la ejecución contractual. Esto es en esencia la contratación estatal, contratación administrativa, que hemos ido, como tú puedes haber visto desde la parte general del derecho administrativo, lo hemos ubicado bien,
a una parte específica. Espero que te haya servido mucho esta clase para tu conocimiento. Y como has podido ver, ya los demás docentes también nos explicarán mejor unos temas ya más específicos sobre el tema de la contratación estatal. Muchas gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Una brillante exposición, como siempre. Por favor, estimados participantes, si tendrían alguna pregunta que realizar, una pregunta referente al tema, pueden levantar su manito en reacciones y siempre activando su cámara. Si no, damos por culminado la presente exposición. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Todo claro? Sí, perfecto. Sobre el certificado de los, sí, recuerden que es todo estructurado. No vamos a hablar directamente del OCE siendo la última sesión del OCE. Estamos solamente referente a este tópico. Justo les hacía mención. La primera sesión es delimitación del contrato estatal en el derecho peruano. ¿Sí? Muy bien, estimado Reini, buenas noches. Adelante, por favor, que se te puede visualizar. Doctor, muy buenas noches ante todo, excelente ponencia. La pregunta es la siguiente, doctor. Referente a las contrataciones menores a 8 ITs que no se encuentran ah, al amparo de la ley de contrataciones con el Estado y por ende su resolución de conflictos no están en el ámbito del arbitraje ni de la conciliación. En caso de conflictos, ¿cuál sería la vía procedimental para resolver tales conflictos? Bueno, primaría en ese caso la libertad entre las partes contractuales y en su caso, si no se contempla estos mecanismos de solución de conflictos, tenemos que la ley del proceso contencioso administrativo, en su artículo 4, establece como actuaciones impugnables justo las derivadas de la interpretación, resolución, validez, eficacia de los contratos administrativos. Entonces, en ese caso, ante la falta de regulación expresa, se tendría que recurrir al proceso contencioso administrativo que tiene como actuación impugnable justo esta situación.